temas que nos convocan, yo creo que a todos en parte de nuestra identidad. Estamos junto a nuestro arquitecto Luis de Armendáriz. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí. Hoy día vamos a hablar de un tema que está en boga, de hecho. Está en boga, un momento con la historia y aparte un lugar que es emblemático para todos, no solamente la gente que habita, en este caso la comuna de San Pedro, sino al fin y al cabo para toda la intercomuna, porque es un lugar que es bellísimo, que da gusto caminar por ahí de repente, está cerca de lagunas, está cerca de zonas de bosque también, es una zona realmente preciosa para vivir, que es la Villa San Pedro. Que es una zona justamente que hoy en día está, por un lado, podemos hablar cosas maravillosas de la Villa San Pedro, pero también hoy en día hay un problema muy grande que corresponde a esa idea de que hay de construir ciertos edificios en algunas zonas que eran, digámoslo, áreas verdes o espacios públicos dentro de este gran sistema de... Yo no vivo en San Pedro, quizás la Monse puede hablar más de eso, como ella vive en San Pedro de la Paz y probablemente ha visto los cambios. Yo creo que San Pedro... Y por eso te decía un momento con la historia, para recordar cuál era el origen de la comuna de San Pedro, a lo que yo creo que hace varios años ya dejó de ser San Pedro. Exactamente. Esa ciudad, de hecho esa pequeña comuna que partió como una respuesta al crecimiento agresivo de la ciudad de Concepción y mucha gente que decidió cruzar el puente para vivir tranquilo, para tener a lo mejor su parcela, para vivir en áreas verdes, para vivir como quizás los orígenes también de Concepción. Claro. Y hoy día ya no es. No, definitivamente. O sea, bueno, San Pedro como comuna, si bien es joven, la ocupación del territorio de San Pedro es bastante progresiva y que ya se remonta a principios del siglo XX. Y mucho más rápido de lo que creció Concepción. Y mucho más rápido, claro. O sea, toda la zona de San Pedro Viejo, por ejemplo, es realmente interesante. Ustedes van a ver casas muy antiguas, construcciones de madera, construcciones que nos van contando un poco unas colonantes jardines espectaculares y prácticamente uno piensa que tienen chacras o huertas. Eso nos habla un poco del antiguo San Pedro. Ese San Pedro de la Candelaria, ese San Pedro ese que está en el borde de la costanera sur, digamos, del río Biobío, pero que en la década del 60 cambia radicalmente con la construcción de este proyecto de la Villa San Pedro, que ocupa gran parte de estas extensiones de vacíos, digámoslo, y con el arquitecto que vemos acá, Raúl Farrú, que fue un arquitecto muy importante, que además hizo el Congreso Nacional, la Intendencia de Valparaíso, un arquitecto que hizo mucho. Oye, el Congreso Nacional de Valparaíso. Hay algo sí que pasa en San Pedro, que justamente pasa con la Villa San Pedro, que quedan justamente algunas, como entre comillas, plazas, que no hace mucho de esto, desde que yo llegué a San Pedro, que eran finalmente lugares de tierra, que quedaron como entre medio de la villa. ¿Qué es lo que pasa? Que posterior a los años se le han hecho modificaciones, se le ponen algunas banquitas, etcétera. Hay una, por ejemplo, súper clásica de San Pedro, que está como cerca de la Teletón, donde finalmente era un pedacito de tierra, pero como se puso un kiosco, se le dio vida, porque es un kiosco con verduras y todo. Pero ahí uno se pregunta de quién es ese terreno, qué es lo que ocurre finalmente, porque hay muchos. Hay muchos. Y en ese sentido la Villa San Pedro, bueno, como bien dices tú, parte del proyecto original de la Villa San Pedro no eran solamente casas, que lo hemos hablado con otros conjuntos también de Concepción, Talcahuano, en general todo Chile, que no era solamente darle casa a la gente, sino que además era incluir áreas verdes y espacios de juego, digámoslo. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá es el catálogo de la Villa San Pedro, que aquí traje de hecho el original de 1961 para que la gente lo vea en la casa. Es un catálogo típico cuando uno va a comprarse una casa, te pasan el folleto. Como ahora estamos en el tiempo de la finca. Claro, justamente te pasan el folletito y aquí salen las fotos. ¿Esto es solo la villa o es más? Solo la Villa San Pedro, sí. Ah, ya que no va a salir de mi casa, pero no. Viví alguna vez por aquí. Ahora, lo interesante que tiene que ver con lo que decía la Monse es que aquí ustedes pueden ver las casitas, que son esos puntos negros, los bloques, que son esos cuadrados rotados, digámoslo, y entre medio los triángulos, los espacios, digamos, que son áreas verdes, de parques, de zonas de esparcimiento para los niños, y que originalmente también iban a tener diferentes como usos, porque la Villa San Pedro, cuando se concibió, no era solamente ser una población, sino que también se pensó con anfiteatro, que en ese tiempo era teatro griego, claro, gimnasio, zonas de deporte, equipamiento, ¿Pero prácticamente... esas cosas se construyeron? Se construyeron gradualmente en algunos casos. Se dejó esbozado quizá el anfiteatro, se terminó mucho después. No se hicieron los grandes gimnasios ni cines que iba a tener esto, claramente. ¿Y eso que dice estadio no es lo que está al lado de Carabineros, que hay unas canchas grandes? Hay unas canchas que, claro, algunas cosas se hicieron, pero tal vez no como originalmente se pensó. Mira, esta imagen es espectacular, no está en ese catálogo, esta está en otro catálogo que no lo pude traer porque es muy delicado. Es un libro muy antiguo, que es el catálogo de la Corvi en general. Hemos hablado de la Corvi como Corporación de la Vivienda, la entidad previa al Servio que hacía proyectos de remodelación Paicarí,
el golf en Santiago. Lo que hoy día sería Servio. Lo que hoy día sería Servio. Y proyectan esta tremenda ciudadela, digámoslo, con ese arquitecto que les mostré antes, Raúl Farrú, junto a Ricky Porte y Roberto Merino. Claro, este es un poquito más amplio de lo que el catálogo inicial, porque aquí, por ejemplo, claro. Y aquí, perdón, por ejemplo, estos bloques de... Ahí están los bloques que todos conocemos. ¿Cuáles son esos? Son el bloque estándar, que está en varias partes ya sé cuáles son. Esto sería Pero Aguirre Cerda, aquí estaría más o menos quizás donde está el supermercado después, que igual hay cosas... Que era el Big K, el Big K en algún momento. El Big K. Yo estaba cuando se llamaba Big K. Es que digo porque Muchos años. también eso, en este plano se aumenta, digamos, la... Pero a ver, y si ahí está el Big K, claro, más atrás ahora estaría la Teletón. Claro, y aquí estaría la laguna y toda la zona de cerros también. Bueno, este es un dibujo original, digamos, propio del proyecto, mucho más exagerado también, si se dan cuenta. Mi con la abuela todavía cantidad le de dice árboles. Sí, queda pegado como... Que la gente... Porque ahora es un Unimark, si no me sí, equivoco. justamente. Y fíjense que además de las casitas y los edificios, tenía muchos edificios. Por ejemplo, zonas de recintos asistenciales, de consultorios, colegios también que se habían propuesto, estos equipamientos comerciales como mercaditos, zonas de y algo venta que de claro, carne. se sigue proyectando, pero que tenía bastante claro la presencia de áreas verdes. La presencia de Mucha áreas área verdes. O sea, San Pedro se reconocía como un territorio marcado por lagunas, marcado por árboles, marcado por este elemento verde tan importante, y se plasmó igual. O sea, si bien hubo espacios que nunca se terminaron, como esos espacios que decías tú que quedaron con tierra, qué sé yo, en su gran medida, y también por los mismos vecinos que también le pusieron bastante, digámoslo, enfatizaron mucho el tema de los jardines, de ponerle pasto, de plantitas, flores, qué sé yo. De esa manera entonces se va articulando esta ciudadela en función a lo construido y también a los elementos naturales. Las áreas verdes son fundamentales y los mismos bloques o casas también tienen grandes jardines, grandes patios, digámoslo. Son bastante generosos con los metros cuadrados y si se dan cuenta está lleno de pasajes también, callejuelas interiores. Y dentro de esas callejuelas hay pequeñas bandejitas de pasto, de árboles justamente que van cortando el tránsito. Los edificios son, a mi juicio, unos edificios muy buenos. Y son súper espaciosos. Muy espaciosos. Son bonitos, son escalonados, si se dan cuenta, este es un piso que después aquí se levanta un poco más. Tiene unos juegos geométricos bien interesantes. El primer piso no era estacionamiento, eran zonas comunes originalmente que ahora se ocupan como estacionamiento. Ustedes saben que comprenderán que en esta época, en los años 60, no todos tenían automóvil, por lo tanto no se pensaban en estas obras con estacionamiento. Y aparte, más encima le hacen esta parte superior que es como un remate de la escalera, digámoslo, y genera este sombrerito que es bien llamativo también y lo hace tan característico. ¿No es como el penthouse? No, no es como el penthouse. Porque yo siempre pensaba, mirada, y decía, oye, que suerte los que viven arriba, deben tener un patio arriba. Bueno, hay edificios de Concepción que sí tienen penthouse. Es que tienen ese efecto Podemos hablar un día de los edificios hay unos que tienen hasta pista atlética ahora. Bueno, hay helipuerto, lo que pasa arriba de los edificios, hay gente que no lo sabe. Claro, mira, esta foto me gusta mucho porque además de mostrar el bloque, los jardines, también muestran las diversas etapas. Por ejemplo, este monolito lo pusieron en el año 64. Monolito de la Corvi, la Corporación de la Vivienda, Villa San Pedro de la Paz, 1964. Es realmente... Y hay otros también que van del año 68, de otros años también, porque esto fue por etapas. La Corvi hizo grandes proyectos en esa época en Concepción. Raúl Farrú, de hecho, estamos hablando de grandes arquitectos que se peleaban en estos concursos. El otro día, la semana pasada, estuve en Santiago y hablaba con Miguel Launer y al mismo tiempo con Osvaldo Cáceres, grandes arquitectos que se peleaban en estos concursos para poder hacer vivienda social. Así debería ser ahora, ¿no? Así debería ser. Con grandes arquitectos, con grandes arquitectos trabajando en estos proyectos y también la idea del concurso. Pero sabes que le da mucho miedo, yo creo, Luis, a la gente, es que todas esas partes que son áreas comunes, como lo que se ve ahí, con juegos, bien cuidado y todo, que yo creo que ese es un punto súper importante de resaltar de la Municipalidad de San Pedro. Sí. Es que todo el mundo hoy día está con el miedo de que esto se los vayan a sacar. Exactamente, porque aparte, tal como pasó con la remodelación de Eleuterio Ramírez, la gente se empieza a relacionar con estas áreas verdes, la empieza a cuidar, la hace suya. Parte de. Parte de, justamente. Y claro, tanto la municipalidad como los vecinos han cuidado estos espacios. Pero igual se ve cada vez menos el uso de las plazas. Exactamente. Ahí vive harta gente, sobre todo en esos edificios, que es gente mayor, llevan hartos años también viviendo en el sector. Claro. Pero es cada vez menos usual ver a niños jugando en las plazas y todo. Eso es verdad, es un tema más bien. Entonces, por eso la gente tiene como miedo que se los vayan a quitar. Porque es precioso, porque ya San Pedro no es la ciudad jardín. No. Ahora es una ciudad de tránsito, una ni siquiera cualidad, habitacional. Una ciudad de tránsito. Una ciudad de tránsito, o sea, basta ver todo
lo que pasa cuando la horas peak, por ejemplo, con los tacos. No, Hay un tema de planificación ahí, lo que pasa con Andalue también, por ejemplo. No, una el locura. crecimiento excesivo en los cerros. Hay un tema también de manejo de la densidad y de cómo está creciendo la comuna. Bueno, esto entre paréntesis, las casas, porque la Villa San Pedro no solo eran departamentos, hay casas de un piso, hay casas de 2 pisos, casas muy amplias si se dan cuenta, con antejardín, tenían 2 niveles, en algunos casos particulares tenían este juego del volumen de 2 pisos y unidas por un volumen de 1 piso, casa con casa, entonces eran viviendas bien generosas. Vean los terrenos. Esta es la casa y en relación al terreno. ¿Te acuerdas del concepto que nosotros incluso lo comentábamos en un minuto, esa mirada, y que ahí igual hay una responsabilidad, perdón, pero creo que también arquitectónica, de los arquitectos que han generado ya propuestas desde los proyectos habitacionales a los proyectos dormitorios. Claro. Y pasamos al concepto de espacio más chico porque se llega a dormir en la noche. En realidad, todo el día estás afuera trabajando, no necesitas espacios tan grandes, optimizas en otras cosas, pero no en el concepto habitacional, de habitar los lugares. Claro, y ese concepto estuvo presente mucho tiempo. O sea, si uno ve hasta los años 90, la Villa San Pedro permanecía justamente como eso. Aunque mira, ya se usaba el concepto dormitorio. Dormitorio, claro, ¿no? Dormitorio siempre ha estado, por supuesto. Aparte, las casas son bien generosas porque en algunas tienen más de un baño, tienen 2 o 3 baños. Hay unas diferentes sensaciones. Me acuerdo que una vez entré a una que tenía un desnivel en el living, entonces ese living te llevaba directo al patio. Entonces hay como hay un diálogo, digamos, entre los espacios, en la vida familiar y al mismo tiempo este contexto macro que estamos hablando de la ciudad jardín, justamente. Se incorporaron elementos como estos que son originalmente eran edificios comerciales, que algunos fueron modificados con los años, hoy en día son casas. Aquí hay negocios, panadería. Sí, hay algunos que todavía quedan en la villa. De hecho, hay uno que es como el clásico, que tiene una panadería. Justamente. Tiene un lugar como de sede social ahí. No, y adentro tenían patios interiores, o sea, eran como mercaditos. Hay uno que todavía funciona que tiene rayuela, ponte tú, en San Pedro. Imagínate, ¿viste? Y los vecinos le pusieron una reja bien grande ahí porque se les pasaba al lado. Se le pasaba. Todavía funciona. Me encanta cuando juegan rayuela. ¿Cierto? En una calle Muy que se llama interesante Capellana los clubes. Basúa, Podemos hablar un en día San también de los clubes de rayuela emblemáticos de Concepción. La rayuela, parte. claro. Bueno, y algunos de estos edificios tenían patios interiores, o sea, tú podías entrar y tenías unos corredores también adentro. Algunos se mantienen, otros se han modificado. Pero como en resumen es parte de esta misma idea, digamos, de ocupar el antiguo San Pedro también. O sea, antes que se hiciera la villa, San Pedro era hay unas fotos muy buenas, una casita solamente. Y en la laguna mucha quinta y parcela. Mucha quinta y parcela también. Y de San Pedro, digamos, lo que empieza a ser, bueno, la Villa San Pedro, estamos hablando de un contexto de los años 60. Mira, esa mira. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Mira, esa es la casa justamente, la casa que estaba en ese sector. Una pregunta, Luis, que yo creo que nos va a traer mucho a la actualidad. ¿Los terrenos se vendían barato en esa época? ¿Comprar terreno en San Pedro, los proyectos? Claro, eran zonas era una zona de partida periférica. Mira, por ejemplo, bueno, muchas de esas imágenes eran de la década del 30 o 40 prácticamente. Estamos hablando de una época en la cual estaba totalmente devaluado. ¿Es un video? Ese es un video que traje muy cortito, que muestra la Villa San Pedro. Bueno, esa es la remodelación Paicaví, pero la anterior era la Villa San Pedro. Y es un video promocional de la Corby, que fue ocupado para un documental de Osvaldo Cáceres. Las viviendas que construía la Corby. Las viviendas que construía la Corby, me parece una obra de ¿Y eso dónde era, Luis? Eso es San Pedro. Eso es San Pedro mucho antes. Campo. Pero puro campo, como dice la gente. Decía la Casa de la Pradera. Justamente, así era San Pedro. Y que claro, después con la construcción del Casino Yacolén y del balneario también, el Club de Regatas también empieza a crecer, digamos, la importancia de San la plusvalía. Pienso que, a ver, yo creo que todo habla del límite, porque, Luis, yo creo que la gente que incluso vivía en San Pedro, que de pronto se sentía, bueno, un poquito sola, porque, digamos, en el campo, y empezaron a ver cómo empezó a crecer la ciudad, y se vio con buena esperanza. Oye, va a crecer, vamos a tener una comuna, vamos a tener acá supermercado, no vamos a tener que cruzar el río para ir al hospital. No, y piensa pero en un principio yo creo que se imaginaban no se imaginaron la extensión y el tamaño del crecimiento. Sí. Claro, nadie además pensó que esta que cuestión iba a ser explosiva. Pero sí, hoy día lo único que le falta a San Pedro es una universidad, es lo único. Todo lo demás tiene, clínica tiene, bueno, servicio público tampoco. Pero sí, porque están los... Hay unas dependencias, claro. No, sí, mira, si el una tema vez es pusieron el una orden. nota. Ay, qué bonito el video justamente. Una Está citroneta bonito, estacionada. los colores. Una vez hicieron una nota que lo único en el fondo que le faltaba a San Pedro va a ser así como
como una ciudad grande de la universidad, porque Pero- lo demás tiene todo. pero Cefam. El tema es que San Pedro, igual el territorio, es muy complejo el manejo de San Pedro, porque claro, en esta época la villa San Pedro se pudo manejar porque no había nada y la villa se proyectó en función a los elementos naturales Y existentes. por eso había como el primer plano que nos mostraste que tenía mucha coherencia. Claro. Daba gusto, yo quiero vivir ahí. Exacto, porque mira, ¿qué te marcaba San Pedro? La laguna y los cerros y las zonas boscosas. Entonces la villa se inserta dentro de esos límites que la naturaleza le daba de algún modo. En cambio, bueno, hoy en día, ¿qué pasa? Que ha aumentado mucho la densidad y ha aumentado también la cantidad de uso que se le ha puesto a San Pedro. Y aparte el territorio natural, porque San Pedro es marcado por cerros, digámoslo, y las zonas planas, son las zonas que están los humedales, que están las zonas costeras, que están las lagunas, que las lagunas O son sea, el gran imagínate, patrimonio que tenemos acá. si uno lo mira en un sentido social, más allá del sesgo económico, pero hoy día, de alguna forma, la mejor proyección eventualmente de San Pedro es de Andaluz hacia arriba. ¿Y por qué? Porque sigue buscando el concepto de cerro, lejos, estar... Sí, pero el problema es bajar a Andaluz. Porque Estamos esa de cuestión es una acuerdo en un locura. tema de formas, pero en un concepto social, la búsqueda de aquellas personas que eventualmente tienen más acceso dicen, vámonos más lejos. Sí. Claro, pero Vamos también más hay un lejos. problema con eso, porque Andalue, por ejemplo, está justo hacia la Laguna Grande. ¿Y qué pasa con todo lo que cae de los cerros? Que estamos hablando ya de cosas que nosotros no vemos, de sedimento y cosas de ese tipo, todo va a dar también a la laguna, queramos O sea, o no. imagínate. Entonces hay un problema también del medio ambiente en San Pedro. O sea, la otrora ciudad jardín, digámoslo, ¿cuál es la proyección a futuro en función a las lagunas, Yo creo cerros, que humedales? ojalá si este espacio lo grabamos y se lo mandamos justamente a la gente que está trabajando con los planos reguladores para que no se Sí. le olvide qué es lo que era San Pedro, o cuál era la lógica de ¿Cuál San era la Pedro. lógica de San Pedro y en general también respetar las cualidades propias del territorio? O sea, en este caso, también un saludo muy grande a los vecinos de la Villa San Pedro que me consta que están trabajando para poder frenar esta situación de los edificios que quieren construir ahí, que ojalá no se hagan, porque al fin y al cabo no se trata solamente de que algo estético, no, que se va a ver feo o lindo. Perfecto. Es algo netamente de que van a romper toda una idea general que tenía la Corby y que es parte también de nuestro patrimonio urbano. Así es. Luis. Sí. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Un aviso Muy cortito. buena semana, sí. El 11 de abril, la próxima semana, se va a inaugurar en la Casa del Arte una muestra sobre Gregorio de la Fuente, a cargo de la Fundación Gregorio de la Fuente en conjunto con la Pinacoteca. Una muestra muy bonita que va a ser parte también de la historia artística local, así que ahí vamos